Va a arrancar el partido. Señores, Tucasasá, su majestad del fútbol pone frente a frente a Cerro Porteño Sol de América, séptima fecha del campeonato. Alfio Oviedo dentro del área, movilizándose Wilder por esa zona. Espera Iturbe, destapado, recibe al borde del área. Sigue Iturbe, metió el centro, golpe de cabeza. Bruno Valdés conectó y la pelota pasó por encima del travesaño. Permanecía Valdés allí en el área porque no concluía del todo. Entrega por el lado derecho para la subida de Alan Núñez. Pisa Alan, marca amarilla que cambió de lado. Se vino sobre el costado derecho de Rizaquino ahora. La pelota de Fabricio Peralta. La va jugando Cerro Porteño. Bruno Valdés entregó para Robert Pires de Mota. Ahora para Wilder Viera. Subió Arzamendia, Pires de Mota para Arza. Ataca Cerro. Alfio está dentro del área. Va al centro. Alfio cabeceó. Ortiz. Ortiz. Gran centro. Cabezazo de Alfio Oviedo. Justo sobre la posición de Ortiz. Humberto García era cambiar un poco el esquema. Un 4-1-4-1. Por eso por interno, digamos, está amarilla. Centro de Barrios arriba. Jan. La sacó el arquero. Sigue Sol que cerca estuvo del gol. Apareció Sol de América con la pelota larga dentro del área. Jan logró sacar ya Dion Banderín arriba. Inhabilitada la jugada. Susto para Cerro. La salida de Díaz. Díaz levantando de zurda, centro de la cancha, la pelea. Pires de Mota alcanza a Orué. Ahora Alfio que juega para Ferfer. Ferfer para Cecilio. Se metió, está en el área. Sigue Cecilio, tocó Arzamendia. ¡Travesaño! Arzamendia sacó el tiro, se desvió en alguien, por eso es córner. De lo mejor de Cerro Porteño en materia de producción y de cercanía a un gol. Un misil sacó Arzamendia. Mucha potencia, la habilitación era Cecilio Domínguez. Antes había participado la Fiera Fernández y casi al final de esta primera parte lo tuvo nuevamente Cerro Porteño. Y Cecilio bien tirado hacia la zona izquierda dentro de la propuesta ofensiva de Bernay. Va Cabrera, quita Bruno Valdés. El rebote, pelea, Pires de Mota, gana Gaitán, alcanza Amarilla, se metió en diagonal y le pega, va Amarilla, el tiro cruzado, cerca del palo. ¡Qué buena incursión de Amarilla! Bueno, se instaló un susto acá de la parcialidad de Cerro Porteño instalado aquí en Sajonia, porque viene el remate, esa pelota que se iba cerrando muy cerca. Tiene Cerro con Baez, baja Cecilio, buen taco para que suba Arzamendia. Se fue Arzamendia, centro al área para Churín, sigue Churín, giró, le va a pegar el remate que pega en el palo. En el palo, el tiro de Cecilio Domínguez. Se salvó Sudamérica. Buen panorama para Arzamendia. Va Arzamendia, se mete. Tocó para Cecilio. La última Cecilio, el centro. El córner. Córner para Cerro Porteño. Bloquearon el remate de Cecilio. ¿Y será la última? El árbitro se da cuenta que Amarilla está caído. Si no agrega alguno más. Lo terminó. Final. Es el final del partido, señores. 0-0 empataron Cerro Porteño Sol de América